Bien, ahora pasaremos a una conjugación que es muy importante. Esta tiene que ver con el verbo to be, solamente que ahora le vamos a agregar un adverbio. Este adverbio es there. Este there, solito como adverbio, también tiene una función de pronombre indeterminado o indefinido. Este, al ser un pronombre, quiere decir que sustituye, puede sustituir algo. Lo vamos a ver de manera independiente. Para el español, este there podría ser interpretado como el allí, allá, el ahí con H intermedia y nos va a servir para la formación de la existencia. Solamente que para que ésta pueda estar de manera completa, vamos a necesitar del verbo to be. De nuevo, there es un adverbio que también tiene función de pronombre indefinido o indeterminado. Este puede conjugar y cuando está aliado con el verbo to be nos va a marcar existencia. There be, que se interpreta como el haber. Haber de existencia, no como un verbo auxiliar. Esta diferencia, por favor, no la vaya a minimizar. No vaya, ay, pues es que es muy sencillo. Ay, ¿quién se confundiría? Mire, no se sabotee. Es importante que nosotros marquemos esta diferencia y la tengamos ahí y la tengamos muy presente dentro de nuestra concepción lingüística. Haber de existencia es una y haber como verbo auxiliar es otra. En estos momentos nos vamos a enfocar en la existencia. ¿Por qué marcamos esto? Existen estadísticas, números fríos, que las personas tienen mucha complicación cuando llegan a los tiempos perfectos del inglés. Pero esta razón no había sido explicada hasta los estudios recientes por parte de las neurociencias, que dicen, tienen esta complicación los hispanos porque no tienen la noción, no tienen la claridad del uso de los tiempos perfectos del español. Y por eso viene una complicación. Cuando se ven tiempos perfectos en inglés, uno los ve como si fuera una maravilla. Y son los tiempos más simples, más sencillos para utilizar si tenemos una correcta concepción desde el español. Si no tengo buen nivel de español, hasta ahí me voy a quedar en mi proceso de inglés, que es donde la mayoría incluso se queda. Cuando llegan a los tiempos perfectos es cuando empiezan a desistir de los colegios, de las escuelas, de los institutos. ¿Por qué? Porque ya no encuentran equivalencia. Se van a dar cuenta que son usos que comúnmente no tienen en español y por eso no los pueden convertir en inglés. Para nosotros ahorrarnos todo ese proceso es que destacamos con suma importancia la conjugación there be, porque el cerebro a bote pronto, en rapidez, cuando está en comunicación real, tiene que hacer esta distinción entre el español y el inglés. Si no la entrenamos a conciencia desde el entrenamiento, entonces va a ser muy complicado que lo pueda ejecutar de manera automática una vez que ya esté dentro de una conversación real. Entonces, repetimos, there be es en referencia a la existencia y el haber como auxiliar, ese es otro que lo veremos cuando estemos hablando de los tiempos verbales del inglés, para que lo pueda diferenciar rápidamente y podamos continuar con esta sesión. Es, a ver, hay mucha gente, hay leche en el refrigerador, esto es existencia. El otro, el haber, es un auxiliar para los verbos en participio, aquellos que terminen en ado, ido, to, so, cho del español. He ido, he cantado, he escrito, hemos jugado, ha bailado, ha hecho, ha impreso, hemos impreso, han corrido. Este es el auxiliar. Tenemos que marcar esta diferencia y por favor, no vaya a caer, ay, pues está súper fácil, ¿quién va a caer en eso? Mejor continuemos. Utilizamos there be, entre paréntesis I, para hablar sobre la existencia de algo. La fórmula es el adverbio there must be.
Se puede expresar en todos los tiempos verbales, pero a diferencia del español, en inglés conjugamos este verbo si el nombre que va después está en plural o en singular y si es contable o incontable. Se utiliza there is con nombres contables en singular y con incontables. Hay una forma corta que es there's. Ejemplos con contables. There is a pencil. There's one car. There is not an apple. Is there a pen? Ahora veamos con incontables. There is milk. There is not time. Is there sugar? Se utiliza there are solo con nombres contables en plural. No hay una forma corta. There are 5 pencils. There are not 2 cars. Are there many people? Bien, en el tema de there is, en la conjugación del singular, cuando está is, solamente puedo estar haciendo referencia a un singular. ¿Por qué? Recordemos que is es conjugada por una sola persona y esta pertenece a la tercera del singular, que puede ser el masculino, femenino o el neutro, es decir, he, she or it. También puede ser conjugado por el pronombre demostrativo en el singular, es decir, that and this. That is, this is, he is, she is, it is, y ahí entra there is para hacer referencia al singular. Se utiliza más la forma corta, there's. Esto es importante que lo conceptualice. No utilizarlo de la forma separada there is, porque recordemos que nuestro objetivo es que nosotros vayamos identificando cuando sea el inglés hablado por parte de los nativos. Un nativo muy pocas veces va a estar haciéndolo de manera silábica. There is, siempre lo va a hacer there's. Por eso es importante que conceptualice que esto está haciendo referencia a la contracción del verbo to be en el singular. There is, que nosotros lo vamos a estar tonificando como there's. Y utilizaremos un singular. Solamente se está haciendo referencia al singular. En el plural, que es there are, no hay una forma corta. ¿Por qué? Porque se antepondrían dos fonemas que son prácticamente iguales. El there tendríamos que estar repitiendo de manera lingual y dental, por lo tanto no es viable ese tipo de fonema dentro del concepto fonológico del inglés. Por eso no hay una forma corta, sino que es there are. Si existe esta fonología como si fuere que esté pegado, entonces trate de estar fonetizando de esta manera. There are, hacerlo como un solo sonido. There are lo va a leer de esta manera. There are. Y vamos a colocarle plural. Cuando usted marque plurales, no puede tener ningún artículo como a o an, porque estos artículos solamente son utilizados para singulares. Es un, una. Entonces yo no puedo decir un o una y utilizar un plural. Hay un leches, hay un personas. No se puede, por eso es de que tengo que estar muy atento al tema de los artículos y no basta con que ya entendí la lección de los artículos, se trata de que lo adoptemos a nuestro proceso cognitivo y que tenga claro que esto es un singular y el otro es un plural. Cuando tengo there are, no va a haber artículo indefinido como a o an. Estoy hablando de plural. There are people. Hablo de personas o gente. Se utiliza there cuando hablamos de algo por primera vez para indicar que existe. Por otro lado, se utiliza it para hablar de una cosa específica o algo ya mencionado anteriormente. There is a pen on the table. It's my pen. There's a car in the garage. It's blue. There's a milk. It is on the table. Bueno, pues esto es el tema de there be, hablando de la existencia. En la unidad 2 podrá ver los múltiples ejemplos con los cuales va haciendo referencia al singular
y al plural. Es importante que los vaya conceptualizando, no solamente quedándose con los ejemplos que usted verá dentro del website, sino que vaya nombrando las cosas que están en su entorno, a su alrededor, de las cosas que comúnmente pueda estar marcando o pueda estar nombrando como existencia. Ejemplo, durante el trayecto de un lugar a otro, es importante que yo vaya mencionando que hay árboles para poder ubicar a alguien en una dirección, o si de repente dentro del supermercado donde hay tales cosas, entonces lo voy marcando. Para finalizar, el tema del haber, der be, para el cerebro le genera un choque tremendo. ¿Por qué? Dos palabras, there and be, son dos y en español solamente decimos que es hay, una y corta. La sugerencia de cómo abordar esto es verlo de la manera como lo utilizamos en español y agregarle la otra forma que también en español utilizamos. Ejemplo, there ya sabemos que es allí, allá o ahí. Pues nosotros vamos a utilizarlo de manera prácticamente literal. There, allí. Si quiero decir allí están mis llaves, entonces están es are, es el plural. There are my keys. Esto significa que no solamente es el I con las tres letras, sino que es el allí están. Es lo mismo. No es que signifique there be I. I es el adverbio que tenemos en español y en inglés se tiene que conformar con este adverbio y con este verbo. Si es singular, con is, y si es plural, con are. Pero la neurocognición agrega no solamente quedarse con eso, porque en ocasiones conforme avanzamos, pues ya sabemos decir I, que es there is o there are, pero luego viene la pregunta. ¿Y cómo puedo decir que allí están? ¿O están allí mis llaves? Pues es lo mismo, solamente que es my keys are there. Y estoy haciendo lo mismo. De nuevo, there be, there is, there are, ya conjugado. ¿Significa hay? No. Significa allí está o allí están. Allí es o allí son. No significa hay. Es la forma como nosotros podemos armar el hay del español a través de there be. No que signifique eso. Si queremos darle un significado lo más cercano a la realidad, etimológicamente literal, entonces sería el allí está, el allí es, el allí están, el allí son. Como sugerencia final, tenga presente que there be es el I del español, pero también y de manera casi literal es allí están o allí está. Bueno, pues es así como culminamos esta primer parte de there be. Seguiremos insistiendo con esta conjugación. Es determinante para los hispanos. Muchas confusiones tenemos más adelante cuando llegamos a las conjugaciones con los tiempos perfectos. La sugerencia principal es esta, que vaya leyendo dentro de la unidad 2 en el website y vaya agregando mayores ejemplos en su entorno para que empiece a trabajar con su parte cognitiva. Nos vemos en la siguiente sesión. Congratulations, David. Es importante que la tenga de memoria. Si no la memorizó, no tendrá mucho fundamento y sí estaría ya en el umbral hacia abajo en el tema del inglés. Y todavía es muy poco tiempo. Es importante que la memorice de inicio a fin, de manera literal, para que pueda aprovechar y también, como le he mencionado anteriormente, hacerlo le va a modificar realmente, le va a cambiar toda la estructura porque se sorprenderá de cómo irá reconociendo palabras que antes no se trata de entender, se trata de reconocer para consolidar y hacerlo parte de nuestra estructura cognitiva. Nos vemos pronto. Chao. La memorización, por favor. Congratulations, David. Ahí nos vemos. Bye.